Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, convocado por Marcos. Marcos nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1970, película dirigida por Alejandro Jodorowsky, con guión de Alejandro Jodorowsky, con música de Alejandro Jodorowsky y protagonizada por Alejandro Jodorowsky con María Lorencio y su hijo Brontis, entre otros. Una película titulada El Topo. Marcos, muchísimas gracias por contar conmigo una vez más y sobre todo muchísimas gracias por confiar, mejor dicho, en la revista Acción para una crítica a la carta de una de las películas más extrañas, locas, indescifrables, lisérgicas de la historia del cine. Así como suena, obra del cineasta, escritor, mimo, actor, filósofo, psicomago, Alejandro Jodorowsky. No era su primera película, Alejandro ya había debutado previamente con Fando y Lis, pero yo creo que podemos convenir en que El Topo es la película que le pone ya de forma definitiva en el mapa mundial y nunca saldría del mapa. El estreno de esta película ya es de por sí legendario. Su estreno no en México, el país en el que está realizada, sino el estreno en un cine de Nueva York, en una sesión nocturna prácticamente underground, pensada única y exclusivamente para todos aquellos que en la época eran muchos, cercanos a las contraculturas y especialmente, claro, tened en cuenta que estamos ya, es verdad que en las postrimerías, pero todavía hay muchos vestigios de la era hippie. Y a partir de ahí el boca a boca fue creciendo hasta llegar a la intelectualidad, a la élite de la intelectualidad y llegar más en concreto a John Lennon. El mismísimo Beatle fue a ver la película, se quedó hechizado por este topo, acabó trabando amistad con Alejandro Jodorowsky e incluso le puso pasta, no hay una prueba mayor de amistad que esa, para que pudiera hacer su siguiente obra, que es La montaña sagrada. Puede que de duración, Marcos, te lo digo a ti, os lo digo a todos, puede que de duración este vídeo sea de los normales, quizá un poco más larguito de lo habitual, pero sin ninguna duda, Marcos, este es de los vídeos que más guerra me van a dar o que más trabajo me han dado. Hay películas que las podemos despachar de forma más o menos fácil y eso no significa que sean peores, sino que sus intenciones son cristalinas. Eso no es necesariamente malo. No significa que sean malas películas, y en ocasiones pueden incluso ser obras maestras. Pero en el caso del Topo, es verdad que es una película que te obliga a pensar más, a interpretar más lo que vemos. Forma fácil de definir a esta película. Facilona sería la siguiente. Coged con D, y perdón en Argentina, al Luis Buñuel más loco que hayáis visto jamás, no el de Viridiana, tampoco ni siquiera el de la etapa mexicana, ni siquiera el del Ángel Exterminador, ni siquiera el de la etapa francesa, sino directamente al del Perro Andaluz y al de la Edad de Oro. Proporcionad a ese Luis Buñuel LSD y pedidle: Luis, quiero que me hagas un spaghetti western. Eso sería lo que, insisto, de forma muy facilona, muy superficial, en un vistazo muy rápido, podríamos inferir que es El Topo. De hecho, tiene una etiqueta que al parecer le inventó la célebre crítica de cine Pauline Kael, que es Acid Western, el western ácido. El western en el cual podemos encontrar obras previas al Topo, como un western dirigido por Monte Hellman y protagonizado por Jack Nicholson, titulado El tiroteo. Pero bueno, sin embargo, insisto, en eso si lo dijéramos, o yo, ¿qué coño lo he dicho? O sea, que me soy esclavo de mis palabras, sería solamente una opinión muy superficial y basada casi exclusivamente en la imagen. En realidad El Topo puede que ni siquiera sea un western, aunque sea ácido, porque de lo que se trata aquí no es de contarte tanto una historia,
que también, pero de algún modo yo creo que es una película que va más allá y es impartir una filosofía. En este caso, la filosofía jodorowskiana. De eso va a ir en parte este vídeo, porque, claro, los que hayáis caído aquí, primero, algunos se habrá confundido y habrá dicho, coño, la película basada en la novela de John le Carré, no, con Gary Oldman haciendo de Smiley, tampoco. No sé si estáis muy familiarizados con la figura de Jodorowsky, ha sido y es un hombre ya nonagenario que nunca ha sido esquivo a la hora de explicarnos su filosofía de vida. Y lo cierto es que si leéis sus escritos, si leéis sus declaraciones sobre la vida, sobre la religión, sobre el sentido de la vida, sobre el ego, esto va a ser muy importante, sobre quiénes somos, o si estáis familiarizados con ese concepto y terapia de su invención, que es la psicomagia, veréis que el topo, en realidad, más que una historia, es un pequeño compendio de la visión de Jodorowsky sobre las cosas. Prácticamente un manifiesto, pero todo eso en realidad hay que esforzarse. Esta película, como os decía al principio de la introducción, me está costando, me va a costar hacer este vídeo. Hay que esforzarse mucho por leerlo en la película. Algunas cosas es verdad que no. Algunas cosas, por muy empapadas, no ya de surrealismo, perdón, no ya de acidez, sino de surrealismo que estén, se entiende bastante bien en líneas generales los mensajes que nos está trasladando el autor, sobre todo en el último tercio de la película. Esta es una película clarísimamente diferenciada en partes. Después hay otras en las cuales y en la que se oculta toda una simbología especialmente cristiana, que yo creo que tiene... Hablaremos de eso posteriormente. Yo creo que tiene sobre todo el afán provocador de aquellos años. Y después hay otras estampas y otros pasajes del topo que son puro surrealismo y que por mucho que intentemos buscarles explicación, no lo tienen. De hecho, Jodorowsky, aquí en este caso hablar de surrealismo es muy pertinente. Trabó amistad, entre otros, con Fernando Arrabal. Efectivamente, Fernando Arrabal, el del milenarismo va a llegar. Pero también, aparte de Fernando, el gran exponente del surrealismo en nuestro país literario. Ahí alguno me iba a soltar Buñuel, Dalí, literario. Todo esto, al final, para deciros que El Topo es una película vanguardista, es decir, no esperéis una narración, vamos a decir, convencional o coherente, aunque muchas de las ideas que lanza El Topo sí son coherentes, sí son descifrables. Hace poco escribí para la sección de maldiciones en el cine, sección que tengo el inmenso honor de escribir cada mes, cada número de la revista Acción, que podéis encontrar ya en kioscos, librerías, grandes superficies. En este caso, creo que todavía va a caer el número de marzo cuando veáis este vídeo. Pero sí que escribí un artículo sobre El Topo por una cuestión que rodeó a este rodaje y que os contaré después. Y al final, yo creo que para enfrentarse a esta película debemos tener en cuenta una premisa. Esta se nos muestra como la historia de un pistolero que vive una serie de duelos y aventuras varias. Vale. Sin embargo, olvidaos de la aventura física en la película. La aventura, en todo caso, que si la hay, y yo creo que la hay, sería existencial. El auténtico duelo de este personaje conocido como el Topo va a ser interno, es decir, va a ser consigo mismo. Primero, entre esas pulsiones más animales de los seres humanos, el sexo, la violencia, y segundo, la racionalidad y lo que consideramos socialmente aceptable en una sociedad civilizada. Pero también hay una tercera lucha interna, que sería la existencial, lo espiritual. Hay muchas más capas en esta película, hay muchos más hilos de los que tirar, pero creo que estos tres niveles, por lo menos así de entrada, nos sirven para enfrentarnos a una película de unas características tan peculiares como la que nos ha pedido Marcos. Una película difícil, una película que puede llegar a cabrear a un porcentaje considerable de público. Una película muy provocadora en ocasiones hasta límites poco soportables. Una película terriblemente violenta, una película deficiente
también en algunas cuestiones técnicas, como es la fotografía. Hay que tener también en cuenta que es una película hecha con lo opuesto. Pero también una película que puede dar pie a interesantísimos vídeos, como el que creo que os voy a ofrecer, y sobre todo donde las ideas, las sugerencias, los mensajes por parte de esta película de Alejandro Jodorowsky es un bombardeo de ellas. Son constantes. Para mí, vista a día de hoy, una película de 3 estrellas y media sobre 5. Breve sinopsis para todos aquellos que no la habéis visto, que entiendo que seréis bastantes. Es decir, esta es una película que todos los que padecemos, por lo menos de principio de cinefilia, hemos tenido en el pasado la tentación de decir, esta película hay que verla. Etiqueta película de culto, película que tienes que acabar viendo. Pero es verdad que entiendo que habrá bastantes de vosotros que no os hayáis enfrentado, nunca mejor dicho este verbo, a una película como esta. Como protagonista tenemos a ese pistolero vestido de negro llamado El Topo, interpretado por Alejandro Jodorowsky, que va siempre acompañado de su hijo pequeño, siempre en pelota picada, encarnado por el hijo de Jodorowsky en la vida real, que es Brontis. A lo largo de 4 capítulos vamos a ser testigos de una serie de aventuras. Primero, matando a ese coronel sanguinario y emparejándose con esa chica a la que libera. Segundo, enfrentándose a esos 4 grandes maestros para intentar demostrar que él es mejor que ellos y no necesariamente tirando de gatillo. Tercero, muchos años después, ya el Topo va a despertar en una cueva donde vive rodeado de personas con deformidades que nunca han salido de esa cueva. Y me queda algún capítulo más, básicamente lo que tendríamos ese, sí, 4. La salida al exterior. La salida al exterior y el asquerosísimo mundo al que se enfrenta el Topo. Hay que ir, yo creo que para hablar de esta película hay que ir a saco con los mensajes, con los símbolos que nos va arrojando. Para empezar, el tema del cristianismo en la película tiene una estructura bíblica. Está dividida en 4 epígrafes que se nos ponen en rótulos en pantalla. Tenemos la Génesis, después Profetas, Salmos y el Apocalipsis. Sin embargo, como ya os he comentado antes, es una película que se la ve mucho más cómoda, más feliz, más seria, reivindicando las filosofías y las creencias orientales que las cristianas. Jodorowsky nunca ha dejado de reivindicar el taoísmo, esto es, las enseñanzas, en este caso, filosóficas establecidas por Lao Tse en el siglo VI a.C. Hay un escrito de Jodorowsky en el que, además, él define, lo podéis leer, es que decir, Jodorowsky no es un tipo precisamente que se quede callado debajo del agua. A través de sus redes sociales podéis encontrar constantes entradas referidas a sus filosofías de vida. Hay un escrito de Jodorowsky, creo que es en Facebook, en el que él define la esencia del taoísmo no como una filosofía, sino como una experiencia. Y curiosamente la define en 4 pasos, los mismos 4 capítulos en los que se divide la película o los maestros a los que el Topo tiene que derrotar. Es decir, está muy presente el número 4 de esta película. Para que haya taoísmo, por cierto, tiene que haber un Tao, que podremos definir como la sustancia de todo lo que existe. Y las enseñanzas del taoísmo que se encaminarían a vivir en armonía con esa sustancia de todo lo viviente, de todo lo visible. Un poco durito todo esto, ¿no? Pero es que yo creo que no hay otra forma, es decir, hay que ir directamente a saco a la hora de analizar esta película con las filosofías orientales, pero sin ninguna duda es lo que está detrás de todas las andanzas de este Topo. La simbología cristiana, es verdad, está omnipresente en la película, y hay que decir que uno interpreta que no necesariamente para bien. O sea, el afán de provocación que tiene Jodorowsky está fuera de toda duda. Estamos a finales de los 60, principios de los 70. De algún modo, reírse, en este caso, como hace Jodorowsky, de algunas cosas del cristianismo, era el placer de lo prohibido que tenían estos autores. Resultaba, para empezar, una ironía en sí misma que una película que está más cercana a Oriente y Occidente
esté dividida precisamente en capítulos bíblicos, una estructura judeocristiana, pero así tiene que ser en una película que, además de ser un acid western, es también un western existencial, en el sentido de que todo gira en torno a la identidad del protagonista, es decir, no tanto por el qué quiero ser en la vida, sino por el quién soy en realidad. Vamos por partes y nunca mejor dicho. El Génesis, es decir, la primera parte de la película. Para mí tiene algunos de los mejores planos de El Topo. Insisto, una película que en lo técnico hay momentos en los que temas de iluminación y demás pues raya lo deficiente, por no hablar de algunas interpretaciones. Pero tiene algunos momentos esta primera parte que impresionan. Por ejemplo, la llegada del Topo con su hijo a ese río literalmente manchado de sangre. Muchos episodios, hay muchas estampas que se refieren a pasajes del Antiguo Testamento, o después esa llegada a la casa de los ahorcados, o cuando se encuentran a ese moribundo que les suplica que le maten y el Topo cede la pistola a su hijo para que lo haga. De alguna forma es un bautizo ya para el niño en la violencia, en plan, mi hijo va a seguir mis pasos. La presencia de los animales en la película, o sea, empezando por el nombre del personaje. La película se inicia con una cita que describe al animal, que describe al topo, y dice que el topo cava una galería sobre la tierra y cuando ve el sol queda ciego. Precisamente de lo que trata la película es de que este topo, encarnado por el propio Jodorowsky, va a acabar viendo la luz, va aparentemente a encontrar un sentido a su vida, pero muy posiblemente quede ciego por ese descubrimiento, por ese hallazgo que no necesariamente es quizá lo que esperaba encontrar. Hablando de animales, esta película, ya os digo yo, que en un congreso de estos de PETA o de Greenpeace o de WWF, yo os digo yo que esta película no la proyectan. Pero bueno, toda esta primera parte de la película es la más leone, para entendernos. Sería absurdo obviar toda la influencia que tiene el spaghetti western, no ya solo de Leone, sino de todos los clones de Leone, que incluso se llegaron a trasladar esas influencias a Estados Unidos. Sin ninguna duda está la influencia de Leone, por ejemplo, en ese retrato exageradísimo, loquísimo, pervertido de estos malos repugnantemente fetichistas que disfrutan mucho montando a caballito sobre unos franciscanos mientras les están azotando el culo y el coronel va matando a gente de forma aleatoria, como si fuera Ralph Fiennes en la lista de Schindler. Esto que os acabo de contar diréis, perdona, Chavo, ¿puedes repetirlo otra vez? No puedo ya repetirlo. No puedo, ha sido instantáneo, o sea, me ha salido así espontáneo, no puedo repetir. Esto es tal cual ocurre, y lo vemos en pantalla. Y luego incluso al final de esta primera parte, también tenemos un duelo en círculo, como ocurría en La muerte tenía un precio y como ocurría, por supuesto, en El bueno, el feo y el malo. La segunda parte de la película es la titulada Profetas. Aquí otra vez encontramos ese número 4, porque son 4 los pistoleros a los que se va a encontrar el topo. Cierto sentido nuestro, no sé si decir occidental, de la armonía, nos dice, ¿por qué no son 3? El 3. El 3 está muy presente en muchas creencias, sin ir más lejos, en la Santísima Trinidad. Incluso desde una óptica existencial, el número 3 también se lo considera simbólico, pasado, presente y futuro, nacimiento, vida y muerte. Pero sin embargo, el número 3 a Jodorowsky no le interesa. A Jodorowsky lo que le pone es el número 4. Tenemos 4 profetas, un número que también puede tener su simbología, por ejemplo, en esos 4 elementos que ya desde la civilización griega se consideraban la fórmula, la receta del universo: tierra, agua, aire y fuego. Sin embargo, y por cierto, elementos, todos ellos también muy presentes a lo largo de la película. Hay un escrito de Jodorowsky que podéis encontrar en su perfil de Facebook de noviembre de 2016, en el que él también habla del número 4 para referirse a 4 tipos de ego. Es decir, habría un ego intelectual, el que produce las ideas, un ego emocional, que es el que produce los sentimientos, un ego que él llama sexual creativo, que sería el que produce los deseos, y por último, un ego material,
que es básicamente satisfacer las necesidades más materiales de nuestro cuerpo. Y lo que decía Jodorowsky es que cada uno de estos egos va como tirando de un lado, produciendo ¿el qué? Esa batalla que os decía antes interna, produciendo una batalla interior de cierta confusión y desconcierto en el individuo. Sin embargo, habría, según Jodorowsky, un quinto elemento, una quinta esencia, y no es Mila Jovovich, encargada de armonizar esos cuatro egos. Esa quinta esencia podríamos situarla en el alma. Yo es así como entiendo esta segunda parte de los profetas. Vemos que hay en el protagonista diferentes pulsiones que van tirando cada una de un lado. O sea, por un lado tenemos el ego sexual salvaje, que estaría, por ejemplo, en el momento en el que, sin venir a cuento, el protagonista parece que viola a la chica a la que ha rescatado, chica a la que le pone el nombre, la bautiza él, le pone el nombre de Mara en honor a cómo llamaron los judíos al agua que Moisés encontró en el desierto. Esta secuencia es una de las que os decía antes que le ha pasado bastantes facturas a Jodorowsky, no por la escena en sí, que en realidad es muy fugaz, sino porque después del estreno de la película, Jodorowsky no tuvo otra mejor idea que asegurar que esa violación, que, insisto, es una secuencia, no es nada explícita, pero bueno, es verdad que cuando la ves entiendes que ahí puede haber una violación, pues lo que dijo Jodorowsky, dijo, no, yo violé a la actriz de verdad. Esto le costó a Alejandro una cancelación de una exposición que se le iba a dedicar en Nueva York. Y no estoy hablando de hace 1000 años, estoy hablando, tiro de memoria, de 2019. Jodorowsky lo excusó entonces diciendo que aquellas declaraciones, que es verdad que estaban para más INRI, plasmadas en un libro sobre la película, publicado muy poquito después de la peli, eran simple y llanamente publicidad. Publicidad surrealista, como él la llamó, y provocadora para llamar la atención. Pero bueno, esto ya son otras historias de la historia. La cuestión está en que Mara es un personaje que está animando todo el rato al topo para que mate a esos 4 maestros y convertirse así en el mejor. El personaje de Mara en este caso, como veis, también podemos encontrarle paralelismos a ¿cómo se llamaba aquella mujer que hizo que cortara la cabeza a San Juan Bautista? Ponedmelo en los comentarios. Pero bueno, ese arquetipo bíblico femenino de mujer provocadora y malmetedora. Ella le está espoleando todo el rato para que mate a esos 4 maestros y convertirse así en el mejor. Nunca nos dicen, o no nos dice ella, para convertirse en el mejor en qué o de qué. Pero en un momento dado, Mara dice algo así como que ella lo que quiere es un triunfador. Independientemente de la secuencia de la violación, independientemente de verdad sacarlo esto, vamos a creer a Jodorowsky, que lo dijo para provocar en su día, era un enfant terrible y ya está. Pero no voy a utilizar adjetivos, pero es verdad que la visión que tiene Jodorowsky, por lo menos en esta película del sexo femenino, o sea, digamos que es poco halagadora, no ya por el tema sexual de verdad, sino por cómo retrata él en líneas generales a las mujeres. Desde luego con este personaje de Mara es inmisericordia, y con algunos otros que van a venir después es verdad que con menos protagonismo. De todos esos maestros, al que con más cariño retrata Jodorowsky es este ser prácticamente inmune a las balas, en estado de zen profundo, y que dice que él deja pasar las balas a través de los agujeros que tiene en su cuerpo. Es decir, es su forma de atacar, una especie de resistencia pacífica, para entendernos. Aquí dentro hay también toda una completísima galería de bizarradas, como dicen en el extranjero. Una de mis favoritas son esos sirvientes, uno sin piernas pero con brazos, y otro con brazos pero sin piernas. Creo que he dicho exactamente lo mismo 2 veces. Uno sin piernas pero con brazos, y el otro sin brazos pero con piernas. Eso está mucho mejor. Y el uno subido encima del que tiene piernas. O sea, el casting de esta película, de verdad, tuvo que ser tremendo, y no lo digo en broma ni muchísimo menos, sobre todo teniendo en cuenta la última parte de la película. Pero ves en este tipo de cosas, en todo este tema del desierto también,
dices, ah, amigo, por eso Alejandro estabas como loco por la música, por dirigir esa adaptación de Dune, ¿eh? Dios santo. Eso es una cosa que era imposible que saliera nunca a la luz, teniendo en cuenta todo lo que rodeaba, todo lo que buscaba Jodorowsky, pero de verdad es uno de los sueños húmedos de todo cinéfilo el que alguna vez hubiera hecho esa película. El topo va cumpliendo y va eliminando esos maestros. A todo esto se suma otra pistolera, que como él también está vestida de negro, pero tiene voz de hombre. No sé si... Yo creo que sí, que quizás lo podemos interpretar como una especie de desdoblamiento del protagonista. Yo creo que el hecho de que sea una mujer entra más dentro del elemento surrealista y sin explicación que otra cosa. Es decir, me parece que esta pistolera como de hombre no es exactamente como un desdoblamiento femenino del personaje, sino más bien una manifestación de ese ego psicosexual y violento que busca tomar el control, en este caso del personaje del topo. Un personaje que ya empieza a albergar dudas sobre lo que es su propia existencia. Eso sí, el hecho de que Jodorowsky elija una mujer para precisamente manifestar todo ese ego violento y homicida entra dentro de lo que os decía antes de la visión, vamos a decir, poco complaciente que demuestra en esta película hacia las mujeres. Hay un momento dado en el que esta nueva pistolera además la emprende a latigazos contra Mara, pero la cuestión está en que, como os decía en la introducción del vídeo, si el topo va de algo, va de autodescubrimiento, es decir, cada encuentro con estos maestros de muy diferente pelaje va sumiendo al protagonista en un estado de angustia y de confusión. El último maestro, en el que, por cierto, yo creo que hay un homenaje o bien influencia de Simón del Desierto de Luis Buñuel, porque tenemos directamente a un eremita en el desierto, pero a lo que iba, el último maestro se mata a sí mismo, lo cual eso ya produce la catarsis definitiva en el topo, que ahora es visto como débil, como el hombre blandengue por parte de Mara. De nuevo encontramos referencias explícitas a la simbología cristiana. El topo está buscando redención. Fijaos en la secuencia en la que va caminando por un puente al más puro estilo Indiana Jones y el templo maldito. En un momento dado él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero decir, esa ya es una buena pista de por dónde van los tiros, pero es que además en este caso va caminando con los brazos en cruz, en su particular via crucis, mientras su desdoblamiento femenino, su ego violento, la emprende a tiros contra él y finalmente Mara lo remata. La tercera parte de la película es la titulada Salmos. Os decía antes lo de la simbología que podía tener el número 4 en contraposición con el número 3. El número 3 correspondería a ese ciclo vital que es nacimiento, vida y muerte. Sin embargo, ahora que estaba pensando, digo, le podemos añadir a ese nacimiento, vida y muerte una cuarta etapa, que sería la resurrección, de tal forma que entronca con las creencias cristianas. El topo no es además que esto me lo haya sacado de la manga, porque es que el topo resucita, es decir, le hemos visto morir en el puente y ahora le vemos resucitar y despierta en una cueva en la cual viven personas con deformidades. Una especie de Morlocks, para entendernos, una especie de sociedad marginada totalmente y que afirman... serían los Eloi más bien. Bueno, una mezcla entre los Eloi y Morlocks, porque los Morlocks se comían con los Eloi. ¿De qué estás hablando, Echagüe? Esta es una especie de sociedad marginada totalmente y que afirman ser frutos del incesto. Es más, podemos hablar de resurrección, porque vemos directamente cómo la chamana bruja de esa cueva da a luz otra vez al protagonista. En todo caso, yo creo que esta parte se puede entender, por lo menos en su punto de partida, como una puesta en imágenes de la famosa alegoría, que no alegría, alegoría de la caverna o el mito de la caverna de Platón. Mito, por cierto, que para mí para todos los que vieron la película y que luego han investigado sobre ellas, una de las piedras angulares, y fijaos a dónde me voy, de Matrix. Pero bueno, esta era una alegoría sobre lo lejos que se encuentra el ser humano del conocimiento, aunque él
crea que posee el conocimiento. Una caverna en la cual una serie de personas que han nacido y que han crecido allí, la única visión que tienen del mundo exterior son las sombras de la gente que está en el exterior y por tanto consideran que la realidad son esas sombras. Hay una cosa que no se suele decir a la hora de hablar del mito de la caverna, que es que aparte de este tema de la alegoría y que ya nos sirve para hablar de enlazarlo con Matrix y otro tipo de pelis, en un momento dado, uno de esos hombres logra liberarse de la cueva y ver el exterior de la caverna. Ve a personas, ve árboles, ve lagos, regresa a la caverna para contar todo lo que ha visto y sus compañeros se ríen de él. Él insiste en rescatarlos y guiarlos hacia la luz. Y Platón lo que dice es que lo deja abierto como cuando tengan la menor ocasión le matarán porque consideran que está loco. Con bastantes variaciones, pero parece evidente que el tema de la caverna de Platón era la inspiración de Jodorowsky. El topo consigue salir de la caverna y ve la realidad. Y la realidad... la realidad es peor que Matrix, macho. Es un pueblo asqueroso. Una especie de pueblo del oeste norteamericano donde a los negros los persiguen con lazos y los marcan como ganado. Y ojo con esto, y vuelvo con el tratamiento de la figura femenina en el cine de Jodorowsky. Fijaos bien, yo creo que no es casual, ese pueblo parece que está dominado por las mujeres, es decir, son como la clase dominante, todas con un perfil de mujeres, vamos a decir, ricas y burguesas y emperifolladas, con perdón. Creo que no se dice, pero yo creo que se puede entender que las personas con deformidades, puestos a buscarle una lógica narrativa a lo que vemos, que viven en la cueva, podrían ser perfectamente fruto de relaciones incestuosas de ese pueblo del exterior. Así que nos queda un cuadro realmente decadente, deprimente, repugnante. Una de mis secuencias favoritas de la película está aquí, en esta parte. Es en esa iglesia en la cual el sacerdote va pasando la pistola a los feligreses y van jugando a la ruleta rusa. Y cada vez que la bala no sale disparada gritan ¡milagro! Como una ruleta rusa santificada. Y eso acaba con un niño disparándose y por supuesto acertando. Esto contado así dices, joder, qué cosa más bufa y más ridícula. Es verdad que es una secuencia que, sacada de lo que es el conjunto de la película, tiene mucha fuerza. Eso es una cosa que hay que reconocérselo. En todo este pueblo y en esta celebración religiosa, porque lo encontramos incluso dibujado en la casulla del sacerdote, encontramos por todas partes el famoso ojo de la providencia. No se nota, pero me he traído la pirámide de Queens of the Stone Age, pero no, me falta el ojo, evidentemente. El ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve, el símbolo que ya sabéis, ha dado muchísimas vueltas a lo largo de la historia. El ojo dentro de la pirámide, su origen estaría en el mito del ojo de Horus, el cual era un símbolo de todos los dones entregados por los dioses, como podía ser, por cierto, entre todos los dones, la resurrección. Y estoy hablando de la civilización egipcia. En el cristianismo también se adoptó, porque entre otras cosas el triángulo, como ya hemos dicho aquí, 3 lados, se usa como símbolo de la Trinidad. Y por último, y esto será a lo mejor la adopción del símbolo que más ha trascendido a día de hoy y con lo que más lo identificamos a día de hoy, con la masonería. Utiliza también el triángulo con el ojo, habitualmente para representar a lo que se suele llamar el gran arquitecto del universo, esa especie de dios abstracto, como que es para unos sí, para otros no, pero bueno, ese ojo que todo lo ve, también es verdad que está presente en religiones orientales. Ahora bien, ¿por qué Jodorowsky siembra ese pueblo que parece haber abandonado cualquier tipo de moral con banderas de esos ojos dentro de triángulos? Quizá nos tenemos que olvidar de todas estas interpretaciones religiosas y pensar en el dólar norteamericano que cuenta con este símbolo. Quizá en su caso, no digo que no, por influencia de la masonería. Yo si tuviera que apostar por algo sería porque en ese pueblo no se rinde culto a Dios, se rinde culto al dólar, al bill metal.
Cuarta y última parte de la película es la titulada Apocalipsis, que en realidad no es como las otras tres claramente diferenciadas, sino yo os diría que más breve y como una continuación directa de la anterior, de Salmos, porque seguimos en ese infierno en la tierra que es el exterior de la caverna. Y resulta que un personaje de un franciscano que hemos visto varias veces en esta parte y que parece bastante asqueado con todo lo que ve. Surprise, aquí viene... Me ha gustado este detalle folletinesco, un poco de telenovela. El hijo del topo, el que había dejado precisamente al cuidado de los franciscanos en la primera parte de la película. Previamente, además, hemos visto este personaje, ya os digo, asqueado con este culto al símbolo del dólar. Aunque al principio parece vengarse o querer vengarse, al final acaba más o menos aliado con su padre, y su padre le convence para que le ayude a cavar un túnel por el que pueda salir la gente de la caverna y ver la realidad, aunque la realidad, que al contrario de lo que sucedía en el mito de la caverna, aquí el propio protagonista es consciente de que quizá no vale la pena salir de la caverna visto lo visto. En un momento dado se lo dice... Por cierto, una mujer enana de las que está con él en la cueva le dice que, oye, ¿vale la pena salir? Esto es peor de donde ya estamos. Entre medias, aquí está, desde mi punto de vista, metido con un poquito de calzador, pero al final estamos en una obra libérrima, donde el autor hace lo que le da la gana, pero es verdad que me rompe un poco toda la fuerza alegórica y toda la... pasión, es decir, todo lo que mete aquí Jodorowsky sobre su pasión por el arte del mimo. Es decir, el actor que hace espectáculos de mímica. Pero es verdad que se explaya demasiado con estos números. Es cierto que, insisto, vale todo en el topo. O sea, la regla es que no hay reglas. Y demuestra el cariño que tiene por este arte. Pero es verdad que a mí me rompe la última parte de la película, que os diría que, entre comillas, muy entre comillas, es la narrativamente más sólida y más convencional, por así decirlo. No necesariamente están reñidas las dos cosas, ni muchísimo menos. Me rompe esta parte. La cosa está, en todo caso, en que logran sacarlos de la cueva y de verdad que ni en Rambo 4 yo creo que moría tanta gente como en esta película. O sea, si ya había muerto gente, o sea, no se conta toda la película, no tiene ningún sentido que haga eso en un vídeo. Os cuento, o por lo menos trato de hacerlo, las ideas principales, pero de verdad, joder. O sea, el body count de esta película, ¿cuánto se nos va? O sea, es que no sé. Si me dicen un centenar de personas, por favor, que alguien lo haga. Llega un momento dado en el que uno pierde la cuenta con todos los cadáveres, ya juntados a los de esa matanza final que vemos en el pueblo, los del pueblo. Los malos, por así decirlo, se cargan a todos los moradores de la caverna y pese a que disparan al topo, este consigue hacerse con un rifle y a su vez cargarse a todos los que se le ponen por delante también. La última secuencia de la película es a Jodorowsky, es al topo, que ya desde que entra en la cueva, no os lo he contado, pero ha adquirido el aspecto de un monje budista. Esto también es muy importante a la hora de hablar de estos puentes que trenza surrealistas Jodorowsky entre el cristianismo y las religiones y filosofías orientales. Pero bueno, lo último que hace el topo es quemarse a lo bonzo, como hizo aquel célebre monje vietnamita que se quemó hasta morir en una calle de Saigón en 1963. En este caso no era tanto por el tema de la guerra de Vietnam, Estados Unidos, en su caso fue por la persecución a los budistas por parte del gobierno de Vietnam, entonces un único país. La última y muy buñuelesca imagen que vemos es la tumba del topo, presidida por una cruz. Hay una cruz, pero todo lleno de moscas. Es decir, al final todo este tema de que se queme a lo vivo como señal de protesta, como hacía ese monje, yo creo que podemos interpretar el fuego como luz. El topo acabó viendo la luz, acabó viendo el sol como el personaje de la caverna de Platón, vio la realidad, vio lo que había en ella, se descubrió a sí mismo, pero como buen topo acabó cegado por lo que descubre
Y en ese sentido, es una obra que, pese a tener toda esta filosofía oriental tan marcada y con cierto sentido de lo positivo siempre del autodescubrimiento, sorprende que sea un final tan pesimista como el que nos planta aquí Alejandro Jodorowsky. Marcos, espero que estés contento, macho. Es difícil, muy difícil analizar en un vídeo que va a durar al final 40, me estoy quedando sin voz, además 40 y pocos minutos, analizar todas las imágenes, todas las ideas, sobre todo, que nos deja una obra como El topo de Alejandro Jodorowsky. Espero de corazón que te haya valido la pena el tiempo y el dinero invertidos. Espero que te haya gustado. Espero que a los demás os haya podido picar el gusanillo. Documentaos sobre la película si no la habéis visto. Sed conscientes de lo que os podéis enfrentar. Y si eso, pues la veis y me contáis. Para el resto, nos seguimos viendo, y para Marcos también, nos seguimos viendo en el canal de Hacen Cine en YouTube, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que es el de marzo, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.